Perfecto. Bueno, buenos días, querida iglesia. Hoy hemos comenzado el culto con el Salmo 85 y vamos a seguir meditando en el libro de los Salmos. Hoy vamos a estar meditando en el Salmo número 121, así que os animo ahí a pasar algunas páginas hasta llegar al Salmo 121, un salmo precioso, un salmo conocido, que Dios ha preparado para ministrar hoy nuestros corazones. Salmo número 121 que dice así: Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Oramos y ponemos esta palabra delante del Señor. Padre mío, Señor, te pido que en esta mañana, Señor, tú puedas hablarnos, Señor, hablar a nuestros corazones, Señor. Te pido en primer lugar que me ayude a compartir tu palabra fielmente, Señor, con claridad, conforme ella es tu palabra, Señor, la que tiene el poder, Señor, para llevar nuestros corazones a ti, Señor. Gracias porque tú eres un Dios que cuida de nosotros, que cuida de tu iglesia, que guarda nuestras vidas, Señor. Y en el día de hoy, Señor, queremos conocerte como ese Dios, amén, ese Dios que nos guarda, que cuida de su pueblo, Señor, y que da descanso al alma, Señor. Y yo quiero pedirte eso, Señor, en la medida que estemos meditando en este salmo, podamos crecer en confianza en ti, confianza en que tú estás ahí, protegiendo nuestras vidas y que hallemos descanso para nuestras almas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Este salmo, el Salmo 121, comienza con una pregunta, ¿no? Una pregunta que tenemos en el primer versículo, ¿no? Y es una pregunta que va a poner ya directamente encima de la mesa el tema del propio Salmo, pero también el tema del mensaje en el cual vamos a estar meditando hoy. La pregunta es la siguiente, la tenéis ahí, versículo 1, segunda parte, dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿No? ¿De dónde vendrá mi socorro? En otras palabras, apoyándome en la traducción de la Nueva Traducción Viviente, ¿de dónde va a proceder la ayuda que yo necesito para mi vida, ¿no? ¿De dónde va a proceder la ayuda, el socorro, el auxilio que yo necesito para mi vida? El autor del Salmo, al comienzo del mismo, él nos da una escena, ¿no? Nos da una escena, y quiero que vengáis conmigo, que vengáis con el salmista, una escena que describe al principio del Salmo, en el cual nos muestra cómo él eleva la mirada, ¿no? Imagínate la escena, él eleva los ojos al horizonte, ahí delante tiene unas montañas, unos montes, tiene el cielo, y él mira ese paisaje, él mira esa escena que quiero que tú estés imaginándote y se formula esa pregunta que acabamos de plantear, ¿no? Y responde, ¿no? Responde, posteriormente vamos a estar meditando la respuesta, pero antes de nada, hablar un poquito del contexto de este salmo, ¿no? A partir del salmo no tenemos información del autor, es un salmo anónimo, no tenemos información de quién escribió este salmo, aunque sí se sabe que este salmo, al igual que el salmo que le precede, el 120 hasta el 134, estos salmos eran cánticos, ¿vale? Eran cánticos que cantaban los israelitas, el pueblo de Israel, cuando ellos se dirigían a Jerusalén, ¿no? En la Nueva Traducción Viviente vais a ver que en estos salmos lo pone al principio. Los israelitas, ellos tenían que peregrinar, ¿ok? Tenían que ir a Jerusalén por mandato del Señor 3 veces al año, a celebrar las 3 fiestas más importantes, la fiesta de la Pascua, la fiesta del Pentecostés, de la cosecha, y la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las tiendas, ¿no? Entonces, a medida que estemos meditando en el Salmo, es bueno tener en mente este contexto histórico, porque algunas de las cosas que vamos a estar leyendo y meditando en el Salmo tienen que ver con esta realidad, ¿no? Pero independientemente de este contexto histórico, que es importante, creo que la palabra que se formula el salmista, que formula el autor del Salmo, es una pregunta
que es relevante para toda persona. Creo que es una pregunta que es relevante para toda persona, independientemente de las circunstancias que puedas estar viviendo y del momento en la historia que le haya tocado vivir, ¿no? Esa pregunta era relevante para los israelitas en aquel momento, pero tiene toda relevancia para tu vida y para mi vida. Y quiero empezar de una manera muy sencilla haciéndote esa pregunta, ¿no? ¿Alguna vez te has formulado esta pregunta en tu vida? ¿Te has formulado esta pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde va a venir la ayuda que yo necesito para mi vida? Y no te la formulo como algo puntual, ¿ok? Sé que todos aquí hemos tenido circunstancias difíciles, puntuales, las cuales a lo mejor nos hemos preguntado, bueno, ¿de dónde voy a encontrar yo ayuda para enfrentar esta situación? ¿Dónde va a estar mi ayuda para esto en concreto? No. Quiero ir un poquito más, quiero preguntarte, ¿te has formulado esta pregunta de manera vital? O sea, considerando tu vida de manera integral, las circunstancias y el devenir de tu vida que van a venir, y te has hecho esta pregunta, ¿de dónde va a venir mi ayuda y mi socorro? Por un lado, es evidente que vivimos en un mundo inestable, continuamente cambiante. La realidad que vivimos hoy no es la que viviremos mañana ni la que cambiará en el pasado. Lo que conocemos del mundo está totalmente afectado por la caída a todos los niveles. Es evidente que las cosas no son como deberían de ser a consecuencia del pecado. Y si nos consideramos a nosotros mismos, nuestra propia vida, ¿no? La vida de aquellos que más amamos, ¿no? Nuestros seres queridos, es evidente que somos frágiles, somos polvo, ¿no? Sujetos al paso del tiempo, enfrentando en muchas ocasiones el dolor físico, el sufrimiento profundo del alma y en última instancia la realidad de la muerte. Espero que delante de esta realidad aquí no haya nadie que considere que es suficiente por sí mismo y que no necesite ayuda de ningún tipo. Quiero ser respetuoso, pero creo que eso sería una insensatez. Creo que sería una estupidez pensar que uno no necesita ayuda de ningún tipo, porque básicamente eso no se correlaciona con la realidad en la cual vivimos. No obstante, hoy en día en el mundo hay muchas personas que buscan esa ayuda fuera de Dios, ¿no? Mucha gente busca eso fuera de Dios. Muchas veces en la psicología, ¿no? Hay un montón de libros de psicología, grandes éxitos de venta, mucha gente se apoya en la psicología, mucha gente se puede apoyar también en el dinero, en los bienes materiales. Y claro que sí, también en las personas que tienen cerca, ¿no? La familia, amigos cercanos, y eso no está mal, ni mucho menos. Pero sin considerar más allá, ¿no? Sin ver más allá de las personas que tenemos cerca. La respuesta del salmista ante esta pregunta es clara, creo que es clara, él no se anda con rodeos, con titubeos, es una respuesta clara y es una respuesta firme. Él dice, mi socorro, mi ayuda viene de Jehová, viene del Señor, ¿no? Eso es lo que responde el salmista. Y en este mensaje meditaremos en cómo Jehová, el Señor, el Dios que se ha dado a conocer en el cristianismo a partir de las Escrituras, a partir de la Biblia, es un Dios en el cual el creyente puede confiar y descansar, ¿vale? Cuando he estado trabajando en este salmo, es un salmo de confianza, se me venían dos palabritas a la mente. Por un lado, confianza y por otro lado, descanso para el alma, ¿no? Y creo que eso es lo que el Salmo quiere promover en nuestra alma, en nuestros corazones. El propósito nosotros que el de llevar descanso a nuestro corazón, a nuestra alma, como hemos dicho, independientemente de las circunstancias que estemos viviendo, ¿no? Independientemente de lo que estemos viviendo en este momento y de las fuerzas que ahora mismo tengamos, ¿no? Es posible que aquí en este lugar haya personas que su energía, sus fuerzas están en la reserva, ¿no? Como los coches, la gasolina va bajando y llega un momento que está en la reserva, se enciende el pilotito y son conscientes de que las circunstancias les sobrepasan ampliamente, ¿no? De que están desbordados. Bien, este salmo tiene propósito de hacernos descansar, ¿vale? Hacernos descansar. Más allá de las circunstancias, más allá de mi fuerza, de lo que yo pueda hacer o no hacer, Dios está ahí. Y quiere llevarnos a descansar en el concepto de un Dios que nos puede guardar de una manera eficaz, ¿vale? Que nos guarda de una manera eficaz. Para ello, yo quiero ya un poco daros los puntos del mensaje que vamos a estar meditando, para que no nos perdamos, quiero que nadie se pierda. Son 4 verdades que considero que están en el Salmo y que nos van a ayudar a ir meditando en él para ser ministrados, ¿no? La primera de ellas
vamos a ver que este Dios, el Dios que nos guarda, es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Lo tenemos ahí al final del versículo 2, es lo primero que dice, que Dios hizo los cielos y la tierra. Vamos a estar meditando en primer lugar en esa verdad. En segundo lugar, vamos a estar meditando a partir de los versículos 3 y 4 en el Dios que vela, el Dios que vela por nosotros. En el tercer punto vamos a estar meditando en el Dios que nos protege, vamos a estar viendo cómo Dios es como una sombra que nos protege, ahora llegaremos hasta ahí, el Dios que nos protege en todo momento, versículos 5 y 6. Y para terminar, el punto número 4, vamos a estar meditando en el Dios que nos guarda del mal, de todo mal, como dice el salmista, versículos 7 y 8. Lo primero que me gustaría decir es que vamos a estar meditando en un salmo, ¿ok? Es un salmo, no es una epístola doctrinal, no es Romanos, es un salmo, ¿vale? Entonces, lo primero que me gustaría decir es que los salmos están escritos a través de poesía hebrea. Esto es poesía, ¿ok? Y en la poesía se usan figuras, muchas figuras como son, por ejemplo, imágenes. Vamos a estar meditando en imágenes. Las imágenes no son imágenes literales, ¿ok? Dios no tiene ojos literalmente. Dios literalmente no se queda dormido, no es una sombra, pero la poesía hebrea utiliza imágenes para describir conceptos acerca de quién es Dios y cómo Dios nos guarda, ¿vale? Entonces, quiero decir esto de primeras para que nadie se pierda o no se ubique correctamente. Y en los salmos también muchas veces las ideas están repetidas, hay una repetición de ideas, entonces vamos a saber que estos puntos, las ideas muchas veces se superponen unos con otros para darnos al final el mensaje del texto, el mensaje del Salmo. Por un lado quería decir esto, por otro lado quiero decir que vamos a estar hablando de conceptos muy básicos, ¿no? Dios creó los cielos y la tierra. Sé que eso es un concepto tan básico que se puede estar enseñando ahí arriba a los niños de edad infantil. Pero permítame que te diga que creo que son conceptos tan fundamentales y tan necesarios de primer orden para afianzar nuestra confianza en Dios y hallar descanso, que te ruego por un momento que no pienses que por haber escuchado esto muchas veces no es necesario para tu alma. Mira, yo durante esta semana he estado meditando en el Salmo y oraba para mí, decía, Señor, ayúdame a conocerte, ¿no? Ayúdame a conocerte más como este Dios que nos guarda el tiempo entero, día y noche, un día, otro día, que no para de guardarnos, ¿no? Y cómo esas verdades, cuando se creen en fe, traen tanto descanso al alma, ¿no? He orado eso por mi vida y también he orado eso por tu vida, ¿no? Entonces, espero que el Señor nos hable. Muy bien, primer punto, ¿no? El Dios que hizo los cielos y la tierra, ¿no? Eso es lo primero que el salmista nos va a decir acerca de Jehová, no acerca del Señor. Lo veis ahí, versículo 2 dice, mi socorro viene de Jehová. Y justo a continuación, lo primero que nos va a decir, que hizo los cielos y la tierra. Y quizás me preguntarás, y de manera totalmente sincera, bueno, ¿y qué tiene que ver que Dios hiciese los cielos y la tierra con el problema que yo he tenido esta semana, que está desesperando mi alma? O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, tiene mucho que ver. Mirad, en casa tenemos un baúl así, como una caja muy grande con un montón de piezas, ¿no? Un montón de piezas de Lego. ¿Conocéis el Lego Duplo, las piezas de construcción infantiles? Entonces muchas veces yo le digo a mis hijos que aprovechen, que creen cosas, que cojan los bloques y que creen cosas. Sara ya me mira con una cara diciendo, papá, eso ya se me ha quedado. Pero a Andrés y a Lucas le gusta, especialmente a Lucas. Y Lucas se acerca ahí a la caja y él coge una pieza y coge otra y la ensambla, ¿no? Y empieza a ensamblar, a unir piezas y ahí intenta construir, ¿no? Yo siempre miro y le pregunto, ¿qué estás construyendo? ¿No? Y me dice, papi, una torre, ¿no? El otro día construyó una especie de, como una plataforma y puso animales y yo le dije, ¿qué es eso? Y me dice, el arca de Noé. Y yo digo, anda, el arca de Noé, muy bien. Vamos progresando. Pero mirad, a lo mejor te preguntas, bueno, ¿y por qué me estás hablando de esto? Bien, te pongo este ejemplo porque este no es un ejemplo de cómo Dios crea. Dios no crea a partir de materia preexistente. Dios no coge materia que ya exista, como esos bloques de construcción, y Él empieza a ensamblar y dar forma, y a partir de eso ya crea la creación, le da forma y le da orden. No, Dios no crea de esa manera. Dios creó a partir de la nada. Dios creó a partir de la nada. ¿De qué manera? Usando su voz, usando sus palabras, para que las cosas que básicamente no eran, existiesen.
¿vale? Y por medio de ello Él dio directrices, estableció, y de esta manera estableció orden y forma a su creación, ¿no? Algunos ejemplos, Génesis capítulo 1, versículo 3, ahí lo tenemos, y dijo Dios, ¿no? Ahí está, y dijo Dios, sea la luz, y fue, y la luz fue. Versículo 1:7, Génesis 1:7 dice, y luego dijo Dios, de nuevo, y luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Y final de versículo 7, y fue así, y fue así. Versículo 9, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. ¿Y qué dice al final? Y fue así. Versículo 11, después, de nuevo, dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semillas, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así, y fue así. Y no he querido seguir porque sé que iba a ser cansino, iba a ser repetitivo, pero el método que Dios usa, estos son ejemplos de los 3 primeros días, pero Dios sigue usando esto de manera hasta terminar, hasta el 6º día. Dios, por tanto, llama a existencia a las cosas que no eran, dirigiendo su creación en todo momento por medio de su voz, por medio de su palabra. Muy bien, ¿os acordáis del paisaje del salmista al principio? ¿Os acordáis? Volver de nuevo al paisaje, las montañas, el cielo, a lo mejor te estás imaginando alguna nube por ahí, no lo dice el Salmo, pero a lo mejor te estás imaginando alguna nube por ahí. Bueno, pues el salmista, cuando está viendo ese paisaje y él se pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Básicamente lo que está diciendo es que su ayuda y su socorro no viene de nada creado, no viene de la creación, viene del Creador, de aquel que llama a las cosas a existencia, las cosas que no eran por medio del poder de su palabra. Pero ¿cuál es la aplicación de esta verdad para nuestras vidas? Mira, a partir de considerar al Señor que hizo los cielos y la tierra como nuestra ayuda, de manera personal, ¿no debería eso generar en nosotros gran confianza? Si el Señor que cuida personalmente de nuestras necesidades a nivel individual, personal, familiar, es el mismo que tuvo y que tiene el poder de crear todas las cosas por medio de su palabra. ¿Y acaso las cosas que Él ha creado están fuera de su control y ya no tiene autoridad para ordenarlas conforme a su voluntad? Evidentemente tenemos la creación en los primeros 2 capítulos, ¿no? Pero tú te lees la Biblia y te vas a dar cuenta que Dios no solamente crea, que Dios actúa en su creación. Actúa de manera poderosa, con determinación. Un ejemplo, ¿no? Me venía a la mente cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿no? Dios les estaba liberando y de repente se encontraron ahí las orillas del Mar Rojo y no había un camino no había, ahí estaba el mar, no había ningún camino. Y de repente Faraón y sus carros deciden ir para intentar mantener los esclavos en Egipto. ¿Y qué hace Dios? Abre un camino. ¿Cómo? Abriendo el mar, literalmente abriendo el mar. Por tanto, si Él pudo crear todo por medio de su palabra y actúa en medio de su creación conforme a su voluntad, ¿no tiene control sobre mi vida? ¿No puede tener control sobre mi vida y las circunstancias que me rodean? Mirad, quizás la verdad más asombrosa es que este primer versículo del Salmo conecta, por un lado, nuestra realidad personal, individual, con el Dios que ha creado el universo tan extenso en el cual vivimos. Mirad, la fe cristiana establece una conexión entre nuestra realidad personal y nuestras necesidades individuales, desde aquellas que son más profundas y más complejas hasta aquellas que son más básicas y diarias, con el Dios que mostró su poder y su majestuosidad creando el universo en el cual existimos. Ok, este es el primer punto del mensaje. Creo que el hecho de que el mismo Dios que creó todas las cosas es el que nos guarda, debe de darnos gran descanso para el alma. Y considero que a partir de este punto se va a desarrollar todo el Salmo. Después vamos a estar viendo al Dios que vela por nosotros, el Dios que nos protege, el Dios que nos guarda del mal. Todo eso, y aparte de quién es Dios, ¿no? De la naturaleza de Dios, el Dios creador, el Dios que ha creado los cielos y la tierra. Muy bien. Segundo punto, el Dios que vela por nosotros. Avanzamos un poquito, versículos 3 y 4. Quiero hacerte la pregunta, ¿alguna vez te has quedado dormido? Algunos se ríen. Dormido o casi dormido, ¿no? Mientras intentaba hacer algo importante, ¿no? No sé, en el trabajo,
en casa, haciendo alguna labor, en cualquier lugar. Por favor, espero que nadie aquí se esté quedando dormido, ¿no? Si no, a no ser que hayas tenido... A no ser que hayas tenido una noche mala y por alguna circunstancia justificada no hayas podido dormir, estés cansado, te estés quedando dormido, pero espero que el sueño que te están dando no sea porque estás desconectando el mensaje, porque no tienes interés en el mensaje. Espero que no sea ese el motivo. Pero esta experiencia de quedarnos dormidos o casi dormidos, creo que es una experiencia que la mayoría conocemos o hemos conocido en un determinado momento, ¿no? Tenemos por delante una tarea y consideramos que la tarea es importante, tenemos que hacerla. Pero por diferentes motivos no hemos descansado lo suficiente en la noche anterior, ¿no? Aquellos que han pasado por la experiencia de la paternidad, de la maternidad, no me lo explicar mucho, sabéis lo que estoy hablando, ¿no? Es una sensación que todos en cierta medida conocemos, ¿no? Los párpados de nuestros ojos empiezan a bajarse poquito a poco, ¿no? Simultáneamente ambos párpados empiezan a bajarse. Y poquito a poco nuestra cabeza empieza a inclinarse hacia adelante, ¿no? Y llega un momento que pueden ocurrir dos cosas. Y no puedas hacer aquello que te has propuesto, no haces la tarea. Esa es una opción. La otra es que en ese momento te des cuenta que te estás quedando dormido, entonces luchas con el sueño, levantas tus párpados, de nuevo levantas tu cabeza e intentas hacer la labor, pero te vas a dar cuenta que poquito tiempo después te va a volver a pasar de nuevo lo mismo, y otra vez, y otra vez. Y la experiencia que todos tenemos es que así es muy complicado hacer bien la tarea. Es muy complicado. Pues bien, de manera muy sencilla, esto nos presenta al Señor como alguien que no le pasa eso. Al Señor no le pasa eso en su tarea de guardarnos. Es decir, que lo hace sin quedarse dormido en ningún momento y sin bajar la guardia a causa del sueño. Vamos, que a Dios no se le cierran los ojitos, que Dios no se le inclina la cabeza hacia adelante. En algunas ocasiones, cuando a los creyentes nos suceden cosas difíciles, y aquí quiero ser sensible, cosas difíciles con sufrimiento, enseguida se nos viene a la mente la siguiente pregunta: ¿dónde estaba Dios, no? ¿Dónde estaba Dios cuando me sucedió aquello? ¿Acaso Dios no estaba pendiente de mí en aquel momento? Y por eso me ocurrió lo que me ocurrió. Utilizando la imagen del Salmo, ¿acaso Dios estaba dormido, estaba adormecido? Él bajó la guardia y pasó por alto esta circunstancia tan difícil y tan dolorosa en mi vida. Mirad, estos versículos nos recuerdan que la tarea de Dios de guardar nuestras vidas es una tarea que es continua, ¿ok? Es una tarea continua, constante, sin interrupciones y sin bajada de atención. Y nada, Dios, no somos nosotros, a nosotros se nos pasan mil cosas, pero a Dios no se le pasa nada por alto, no se le pasa nada por alto. A veces la realidad espiritual de la vida cristiana es compleja. Luchamos en contra de nuestro propio pecado, luchamos en contra de los ídolos de nuestro corazón. Tenemos que lidiar con los pecados de otros, ¿no? A veces en el hogar, en la familia, en el trabajo, en la iglesia, donde estemos. Muchas veces ocurren situaciones inesperadas, difíciles, ¿no? Sufrimos y el sufrimiento es real. Nuestras almas se desalientan, el diablo está ahí tentándonos, la forma de pensar del mundo es tan contraria a lo que nosotros pensamos, no damos abasto, nos sentimos vulnerables, estamos agotados física y espiritualmente. ¿Te identificas con esta sensación? Muy bien, entonces cuando tenemos que recordar que Dios está ahí, velando por cada uno de nosotros, en todo momento. Nosotros muchas veces no damos abasto, somos humanos, o sea, no somos Dios, ¿no? El cansancio físico es real, la lucha espiritual es real, el cansancio espiritual es real, pero podemos recordar que Dios no se cansa, Él no se fatiga, Él está el tiempo entero velando por nuestra vida, ¿no? Una verdad que es muy sencilla, pero es muy profunda y muy necesaria, ¿no? Porque las circunstancias que enfrentamos en la vida son tan diversas, en tantos ámbitos. Dios no se cansa ni se fatiga.
En este versículo 4 se hace mención al pueblo de Israel, ¿no? Y recordar un poco el contexto histórico, estamos hablando de los peregrinos, del pueblo de Israel, de la nación de Israel, que se dirigían a Jerusalén a celebrar las fiestas. Pero esto me hace pensar cómo este salmo, esta manera de actuar con Dios es para con el pueblo de Israel. Es para con el pueblo de Israel, no es con otra, es con el pueblo de Israel, ¿no? Es con su pueblo, ¿no? No es con toda la humanidad, con todos los hombres, no es con su pueblo, ¿no? El pueblo de Israel, la nación de Israel bajo el antiguo pacto y la iglesia del Señor bajo el nuevo pacto en el cual nos encontramos. Por tanto, si eres creyente, eres parte de la iglesia del Señor, pues nada, lee el Salmo y te aferras a esta verdad, te apropias de estas verdades son para ti. Si eres creyente, si crees en el Señor, eres parte de la iglesia, aférrate a ellas, ¿no? Y si no es el caso, pues evalúa dónde está tu socorro, dónde está tu ayuda, ¿no? Y considera seriamente si necesitas abrazar a este Dios, al Dios que nos presenta la Biblia, no el Dios que hablo yo, es el Dios que presenta la Escritura, Dios que se abraza por la fe en Jesucristo, ¿no? Muy bien, este era el segundo punto. Primer punto, el Dios que nos guarda es el Dios que hizo los cielos y la tierra, pero ese mismo Dios, con todo lo que eso implica, es el Dios que vela por nuestras vidas, ¿no? Que vela por nosotros. Y avanzamos. Tercer punto, el Dios que nos protege en todo momento, versículos 5 y 6, ¿no? Os dije al principio que los salmos trabajan con imágenes, ¿no? Así que estamos meditando en las imágenes que el propio Salmo nos da. Bueno, quería preguntar, pero sé que todos tenemos esta experiencia viviendo donde vivimos, ¿no? Me imagino que algún día has salido, en un día de estos bien caluroso, estamos en pleno verano, día soleado, con mucho calor, a caminar, no sé si al campo o quizás en la ciudad, y llevas un tramo en el cual no hay una sombra. Y el sol pega, y el sol quema, y quema de verdad, ¿no? Ahí está uno sudando, caminando a pleno sol, y se hace difícil, ¿no? ¿Qué os voy a decir, ¿no? En pleno mes de agosto que estamos. Aquí en Andalucía esa experiencia es frecuente, pero de repente has encontrado una sombra y tú dices, oh, bendita sombra del Señor. Y te has metido en esa sombra para protegerte de los efectos del sol, ¿no? Si estás caminando por el campo, llevas agua, comida, te sientas, empiezas a recobrar fuerza, te reanima. Estar cubierto. Y nada, después tienes que seguir tu camino, pero no quieres salir de ahí, ¿no? Dices, yo me quedaría aquí, no quiero salir de nuevo a estar bajo el intenso sol. Recordamos de nuevo, los peregrinos estaban yendo a Jerusalén, ellos tenían esta experiencia, ellos tenían que hacer, dependiendo del lugar en el que vivían en la nación, pues un recorrido de varios días, durante el día, durante la noche. Y aquí en este salmo se nos da la imagen del Señor como una sombra, ¿vale? Como una sombra que nos protege, ¿no? Aquí el salmista dice como una sombra que nos protege durante el día, ¿no? De la fatiga del sol y aún también durante la noche. Pues bien, el ejemplo que he dado al principio no se ajusta exactamente porque aquí la sombra no es una sombra que esté a mitad del camino que tú te metas ahí, no, es una sombra que va encima tuya, o sea, que te protege el tiempo entero, ¿no? Quiero que os podáis imaginar, pero es como que el cristiano vive, camina, anda bajo la sombra del Señor que le protege de día y de noche, de día y de noche. Eso es todo el día, ¿no? De día y de noche. Hoy en día no tenemos que ir a Jerusalén, ¿no? Antiguamente estaban los mandatos que tenían que ir 3 veces al año los israelitas a celebrar las fiestas religiosas en Jerusalén. Hoy en día nosotros no tenemos esa obligación. Por cierto, si se te presenta una buena opción, tienes dinero y tienes la oportunidad, ves, ¿no? La gente que ha ido a Jerusalén dicen que es un... Pastor Guillermo hace poco, ¿no? Que es recomendable, pero no tenemos ese mandato, ¿no? Sin embargo, como he dicho en la introducción, vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo afectado por el pecado a todos los niveles. Los peligros de este mundo caído son innumerables, así que saber que el cristiano, él camina, él transita, él anda bajo una sombra que es el Señor mismo, protegiéndole en todo momento, de día y de noche, eso debe traer profundo descanso. Mirad, vivir en el mundo actual sin Dios considero que es una auténtica temeridad. Creo que es una temeridad. Pensar que nosotros somos suficientemente inteligentes, suficientemente astutos, suficientemente fuertes
para pensar, para defendernos por nosotros mismos de la realidad del pecado, y aquí está hablando del pecado propio, del pecado ajeno, de la realidad de Satanás, de la realidad de la cosmovisión del mundo, es desconocer las realidades espirituales que la propia Biblia, que la Escritura nos presenta. Sin embargo, no hay nada más seguro que morar bajo la sombra del Omnipotente. Ahí se me ha pasado ese versículo. Salmo 91:1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No hay un lugar más seguro. Amén. No hay un lugar más seguro que vivir la vida bajo la sombra de aquel que hizo los cielos y la tierra, el Omnipotente, el Dios cuya palabra tiene poder para hacer cualquier cosa. Y me llama la atención, ¿no? Porque habla de que el sol no te fatiga de día y habla también de la noche. O sea, habla de una protección que es completa, ¿no? Que es completa. El Señor, por tanto, está a nuestro lado como esa sombra, como una sombra que nos protege tanto de día como de noche, ¿no? Y meditar en esta verdad del Señor, como nos guarda, promueve el descanso para nuestras almas. Muy bien. Y en cuarto lugar y en último lugar vamos a hablar de Dios que nos guarda del mal, el Dios que nos guarda del mal. Llegamos al final del Salmo y leemos ese versículo 7 y dice, Jehová te guardará de todo mal. Y al final dice, desde ahora y para siempre. Y si estás pensando, sé que la pregunta está ahí, la pregunta está ahí. Si estamos hablando del Dios que hizo los cielos y la tierra, ¿ok? El Dios que creó el universo por medio de su palabra, ¿no? Si Él vela constantemente por mi vida, si Él actúa como una sombra que me protege tanto de día como de noche el tiempo entero, la pregunta que nos surge, sola, es cómo es posible que si confiamos en Dios, le seguimos, entregamos nuestras vidas, en muchos momentos tenemos que enfrentar circunstancias adversas, circunstancias aparentemente malas, complicadas, con sufrimiento. ¿Cómo es posible que los cristianos, siendo guardados por el Señor, como refiere este salmo, tengan que enfrentar a veces situaciones de lo más complicadas, difíciles? Quizás una respuesta sencilla es decir, vea, léete el libro de Job, ¿no? Remitirte al libro de Job y considerar cómo el hombre más justo que vivió en su generación tuvo que enfrentar el drama personal y familiar que tuvo que enfrentar, pero cómo Dios usó todo eso, para que Job conociese a Dios de una manera mucho más real y mucho más profunda. Pero lógicamente no es el objetivo de mi mensaje, entrar exhaustivamente en el libro de Job. Soy consciente de que esta es una de las grandes preguntas que muchas veces la gente se plantea. Por un lado, para aquel que no es creyente, pero también para los creyentes, ¿no? Cómo cuando viene la dificultad, el dolor y el sufrimiento, realmente conectar un Dios que es bueno, ¿no? Un Dios que es soberano, un Dios que es poderoso, un Dios que es misericordioso con la realidad del dolor y el sufrimiento que podemos experimentar en nuestra vida. O sea, ¿cómo hacer esa conexión? Bueno, vamos a intentar. Yo a partir del Salmo voy a dar alguna pincelada. No te voy a resolver completamente esto, pero creo que el Salmo sí nos da información, nos da una pincelada de claridad para poder aunar ambas realidades. Es evidente que nuestra experiencia, seguir a Cristo, no implica ausencia de sufrimiento. No implica ausencia de situaciones difíciles, a veces todo lo contrario, de lo más complejas y de lo más sufridas. Entonces la pregunta que yo me hacía, ¿este salmo a qué se refiere? ¿Se está refiriendo única y exclusivamente a una realidad espiritual que nos trasciende, eterna? ¿O se está refiriendo también a nuestro día a día, a nuestra cotidianidad, a las circunstancias que podemos enfrentar en el trabajo, en casa y que podemos enfrentar con relativa frecuencia? Mira, aquí esta palabra que dice todo mal, yo la busqué, no tengo ni idea de hebreo, pero busqué el significado de esta palabra. Es una palabra hebrea que se dice así algo como ra, y es una palabra muy general, es una palabra general. El mal hablaba de la maldad en general, incluía la realidad del pecado, la aflicción, adversidad. Creo que es una palabra que engloba el concepto de mal de forma general. Y el Salmo no lo dice, todo mal, ¿no? Por un lado, el creyente, a partir de la enseñanza de este Salmo, creo que puede concluir firmemente que no enfrenta ninguna situación o circunstancia, por difícil que sea, debido al descuido
o a la falta de atención del Señor en su tarea de guardarnos. Creo que esa es una conclusión que debe de quedarnos bien clara. Sus ojos están atentos a nosotros el tiempo entero, velando por nuestras vidas. Y Él actúa como esa sombra que nos protege de día y de noche. De día y de noche. Sin embargo, toda situación aparentemente adversa que sufrimos en este mundo por la realidad del pecado, vivir en un mundo caído, son circunstancias que el Señor determina muchas veces con un buen propósito. No lo digo yo, lo dice la Biblia, con un buen propósito en la vida del creyente. Muchas veces ese buen propósito no concierne a las realidades temporales en las cuales vivimos, la realidad terrenal, pero sí tiene un propósito que trasciende nuestra vida, un propósito que es eterno, ¿no? ¿Cómo no apoyarnos en Romanos 8:28, este versículo que creo que ha dado tanta paz, ¿no? A lo largo de la historia dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿ok? ¿A quiénes? A los que aman a Dios, al creyente. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, ¿no? A partir de este versículo podemos confiar, ¿no? Que en la vida del creyente no ocurren cosas que no estén bajo el control y la soberanía del Señor. El Salmo nos lo dice una y otra vez. Pero las cosas que aparentemente parecen adversas, que implican un sufrimiento que es real, la palabra nos dice que Dios las utiliza, que Dios las ordena, Dios las determina con un propósito bueno, un buen propósito, ¿no? Un buen propósito, ayudan a bien a los que aman a Dios. Aún así, más allá de todas estas circunstancias, podemos ver cómo el Señor cuida de su pueblo, cuida de nuestras vidas, ¿no? Cuida de nuestras vidas dándonos aquello más básico que tenemos a cada día, el alimento, la comida, un techo bajo el que alojarnos, los bienes materiales que tenemos, la vida misma, la salud. O sea, el cliente puede decir, hey, Dios está cuidando de mi vida, yo puedo estar agradecido, puedo estar contento porque Él está cuidando de aquellas necesidades más básicas que yo tengo y Dios las conoce y Dios está velando y guardándome en ese sentido. Pero, por supuesto que el cuidado, la forma de guardarnos de Dios va mucho más allá de eso. Él abarca el área espiritual, abarca el alma, ¿no? Y me gusta mucho la Reina Valera. Sé que otras traducciones aquí traducen, cuando dice Él guardará tu alma, usa Él cuida tu vida, y sé que esa palabra está bien traducida en ambas, pero el concepto vida muchas veces involucra, es más completo. El Señor guarda nuestras almas, el Señor guarda nuestras almas, ¿no? Evidentemente el cuidado, la protección, el velar del Señor se extiende a nuestras almas, ¿no? En el versículo 3, no lo cité anteriormente porque quería dejarlo para ahora, se nos dice que no dará tu pie al resbaladero, ¿no? Esta palabra resbaladero hace mención a la acción de resbalar, ¿no? A la acción de tropezar, ¿no? De caer. Y evidentemente Dios puede guardarnos de tropezar, de caer, ¿no? Pero está hablando evidentemente de una realidad que es espiritual, ¿no? Un tropezar en nuestro caminar con el Señor, ¿no? Un tropiezo de orden espiritual, ¿no? De tal modo que Dios sabiamente dirige nuestros pasos. Mirad, el Señor dirige nuestras vidas, ¿no? De tal manera que Él nos guarda. Él nos guarda de tal manera que sí, muchas veces la carne se levanta, el viejo hombre, a veces salen esos pecados de esa vieja naturaleza y tropezamos, pero considero que el Señor no permite en última instancia que el creyente tropiece de tal manera que se vaya, ¿vale? No permite que el creyente caiga en pecado de tal manera que abandone el camino de la santidad, el camino de la salvación. Juan 10, versículos 27 y 28 dice así: mis ovejas oyen mi voz. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Y como termina, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, dice, ¿no? Wow, esta creo que es una verdad tan necesaria para el creyente, porque como he dicho a veces, la realidad del pecado propio está ahí, luchamos en medio de un mundo caído, donde hay tanta
hay una batalla espiritual, ¿no? Pero necesitamos recordar que Jehová el Señor, Él nos está guardando. Él está guardando nuestras almas. Él nos está guardando hasta el final. A veces la fe es débil, sí, está ahí, pero es débil. Luchamos en contra de multitud de circunstancias, todas ellas fuera de nuestro control, pero tenemos que recordar que Dios guarda a su pueblo, que Dios va a guardar a cada creyente de manera individual, por muy fuerte que sea la lucha, por muy fuerte que sea la batalla espiritual, por muy fuerte que sea la tentativa del diablo, la lucha contra la forma de pensar de este mundo. Al final, nuestro descanso y nuestra confianza es que Dios, de manera individual, va a guardar a cada verdadero creyente hasta el final. Él va a preservar nuestra fe, Él va a guardar nuestra alma en fe. ¿Hasta cuándo? Hasta el último día que estemos aquí y ya por siempre, por toda la eternidad, por toda la eternidad. Me encanta el último versículo, dice, Jehová guardará tu salida y tu entrada. Ahí he usado una traducción de la Nueva Versión Internacional, no sé si está por ahí. Es una traducción más interpretativa, pero me gusta eso. Dice, el Señor te cuidará en el hogar y en el camino, cuando estés en casa y cuando estés fuera, cuando salgas y cuando entres. Dios te va a guardar el tiempo entero. Esa era en parte la realidad de los peregrinos. Ellos habían salido de sus hogares, se estaban dirigiendo a Jerusalén. Pero esa es nuestra realidad también, ¿no? Estamos en nuestras casas y todos los días salimos, vamos al trabajo, venimos a la iglesia, vamos de vacaciones, viajamos. Bueno, entramos, salimos. El Señor nos guarda el tiempo entero, en nuestra salida y en nuestra entrada. ¿Cuándo? Desde ahora y para siempre, desde ahora y para siempre. La pregunta con la que quiero ir terminando es ¿cómo puede ser posible que ese Dios que nos presenta este salmo, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que vela por nosotros continuamente, que nos protege el tiempo entero, que nos guarda del mal, cómo puede ser mi ayuda, mi ayuda? Bueno, básicamente porque ese Dios un día se hizo hombre. Ese Dios del cual estamos hablando un día se hizo como uno de nosotros y vino a vivir a este mundo caído. Y Él sufrió en su vida las consecuencias del pecado durante su vida, pero de manera especial recayó sobre Él el castigo por nuestros pecados, ¿no? Cumpliendo con toda ley, con todo mandato, con toda justicia del Padre, para posteriormente resucitar y ascender a los cielos. Y hoy, tanto tú como yo, podemos, por medio de la fe, tener comunión. Comunión con ese Dios y gozar de Él para siempre. En primer lugar, gozar con Él, pero todos los beneficios van ahí, incluido su ayuda para nuestras vidas. ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu socorro? ¿Dónde está tu ayuda? ¿Dónde vas a acudir? La vida es así. Hoy estamos, mañana tenemos que enfrentar circunstancias que hoy ni nos imaginamos y vamos a necesitar ayuda. Es así, es la realidad, vamos a necesitar ayuda. La pregunta que nos tenemos que formular es ¿dónde vamos a buscar en última instancia esa ayuda que necesitamos? Este salmo nos recuerda que tenemos al Dios de la Escritura. Amén. Que por la fe en Jesucristo puede ser y es nuestro ayudador. Amén. Oramos y ponemos palabra delante de Él. Señor, gracias, Señor. Gracias porque Tú no solamente creaste el universo, Señor, y nos dejaste ahí para que nos la arreglásemos por nosotros mismos, Señor. Tú has creado, Tú sostienes y Tú nos guardas, Señor. Guardas a tu pueblo, Señor. Te pido que en la medida, Señor, que hemos estado meditando en este salmo, Tú hagas que estas verdades penetren más en nuestra alma, en nuestros corazones, Señor. En medio de las circunstancias tan diversas que estamos viviendo, Señor. Pero que podamos descansar más allá de las circunstancias y más allá de nuestras propias fuerzas. Que muy por encima de todo eso, Señor, Tú estás cuidándonos. Y cuidándonos de una manera eficaz. Velando por nosotros, protegiéndonos el tiempo entero, guardándonos del mal. Gracias por Tu palabra que viene a renovar nuestra energía, nuestra fe, nuestras fuerzas, Señor, y a llevar nuestro corazón a descansar una vez más en Ti. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén.